Se entra a una casa modesta y se plantea la pregunta, ¿qué era vivir como partera en Ciudad de México en 1900? En los primeros años del siglo XX, durante el Porfiriato, la ciudad experimenta transformaciones en hospitales y en la salud pública que comienzan a moldear las vidas de quienes atienden los alumbramientos. La respuesta no es única, se encuentra en los ritmos cotidianos de la partera, en sus recorridos por vecindades y tranvías, en el repertorio de prácticas heredadas y en la forma en que la modernización empuja y replantea un oficio antiguo. Al seguir la jornada, se descubre un papel esencial dentro de las clases trabajadoras y de las familias que llegan desde el campo, y al mismo tiempo, la lenta pérdida de privilegio frente a los médicos y los establecimientos hospitalarios cuando el dinero lo permite. La mañana empieza con la revisión del instrumental mínimo y los paños. Se prepara una pequeña caja con lo que históricamente ha servido. Blancas telas limpias, vendas, una tijera para cortar el cordón umbilical, hilos para ataduras, un pequeño frasco con alcohol o algún antiséptico simple, lo que esté disponible, y recipientes para calentar agua. No se trata de un arsenal moderno, es un equipo adaptado a casas sin cuarto de baño ni cuartos independientes, pensado para convertir con rapidez la habitación más limpia de la vivienda en el lugar del parto. La partera revisa además los remedios tradicionales, las plantas que suelen emplearse en los alumbramientos y las fórmulas que han pasado de madre a hija. Infusiones para la madre, cataplasmas para contracciones, aceites para masajes. Estas prácticas no siempre coinciden con las recomendaciones de los médicos que emergen en la ciudad, pero siguen siendo útiles para quien no puede costear otro recurso. La demanda proviene sobre todo de obreras, de jornaleras, que han venido de poblaciones cercanas y de familias que acaban de mudarse desde el campo en busca de oportunidades. En los barrios populares se reconoce a la partera como garantía, una mujer que asiste en el domicilio, que conoce las casas, que habla el dialecto o los modismos del lugar de origen de la madre, y que dispone de crédito o acepta pago en especie. Durante la noche, cualquier campanada, llamado a la vecindad o repique en la puerta puede significar que la partera debe levantarse y salir. El desplazamiento suele hacerse a pie, a veces con tranvía, si la urgencia y el dinero lo permiten. La velocidad del trayecto mide la vida del oficio. Llegar para orientarse en el proceso, para tranquilizar, para evaluar si la situación puede resolverse en casa o si conviene trasladar a la mujer a un hospital. Al entrar en la casa, la partera verifica condiciones que muchas veces son adversas: habitación compartida, camas improvisadas, escasez de ropa limpia. Se procura crear un espacio lo más aseado posible. La higiene pasa a ser una preocupación creciente con las campañas sanitarias municipales y la influencia de la medicina científica, la limpieza y el uso de paños limpios se vuelven más valorados. Esto obliga a la partera a adaptar prácticas, a aprender nuevos procedimientos y a escuchar indicaciones de médicos o de sanitarios municipales cuando se dan. La relación con la medicina moderna no es simple. Algunos médicos desprecian las técnicas tradicionales. Algunos las respetan y colaboran en los hechos. Se alternan llamadas cuando surge una complicación que excede la experiencia artesanal de la partera. El trabajo en sí se organiza en etapas reconocibles. Antes del nacimiento, la partera hace visitas prenatales informales, evalúa la historia reproductiva de la mujer, detecta signos de riesgo conocidos por la tradición
y aconseja reposo o remedios según el caso. La palabra consultorio no se aplica. La consulta ocurre en la casa, alrededor de la mesa de madera o en el patio, y muchas decisiones se toman con la familia presente. Durante el parto, la partera coordina a quienes sostendrán la labor. Una hermana, una vecina, a veces la madre de la partera. La función es técnica y social. Se ajusta la cama, se controla la posición, se orienta en procedimientos que la tradición establece, se calma a la parturienta y se resuelven pequeños obstáculos. Si hay complicaciones, la partera debe decidir si conviene buscar ayuda médica o si es posible manejar la situación con los recursos locales. Esa elección puede depender de la urgencia, de la distancia al hospital y del acceso al dinero. Aftercare o posparto ocupa tanto tiempo como el propio alumbramiento. La partera acompaña durante días o semanas, supervisa la limpieza de la madre y del recién nacido, e indica alimentación y la manera tradicional de recuperar fuerzas. Enseña cómo que el recién nacido debe ser abrigado y envuelto, y sugiere remedios para la curación del periné o para los cólicos infantiles. También cumple funciones administrativas y sociales. En muchos contextos, sirve de testigo para el nacimiento, ayuda a registrar la fecha y el nombre, y participa en los arreglos para el bautizo, que sigue siendo una prioridad para las familias católicas. El acompañamiento es completo. La partera no solo maneja lo físico, sino que sostiene el tejido comunitario que rodea al rito de nacer. El ingreso de las instituciones médicas en la ciudad cambia el mapa de clientes. Las familias acomodadas, al disponer de recursos, buscan cada vez más la atención de médicos y hospitales urbanos, atraídas por la modernidad y por la promesa de mayor seguridad. Para la partera, esto significa doble cosa. Por un lado, se reduce la clientela de cierto estrato que antes recurría a la tradición por otro. Se concentra la demanda en los sectores populares, con una mayor carga de trabajo y con partos más complejos por la precariedad previa, la malnutrición o las condiciones de vida que traen los migrantes. Las reformas hospitalarias y las campañas de salud pública introducen normas que influyen en la manera de trabajar. Se insiste en la limpieza de sábanas, en el lavado de manos y en la esterilización de ciertas herramientas, prácticas que obligan a la partera a incorporar cambios que implican gasto y aprendizaje. La partera interactúa con la autoridad sanitaria de formas diversas. En algunos barrios, médicos municipales o curas recomiendan profesionales de confianza y acuden a ellas cuando la situación lo requiere. En otros casos, la partera se ve desplazada por reglamentaciones en ciernes que favorecen el trabajo hospitalario y el control médico de la natalidad y de las enfermedades. El porfiriato impulsa la modernización y con ella se desarrollan hospitales más grandes y campañas de vacunación y limpieza urbana. Esto no suprime de inmediato la demanda de parteras, pero sí redefine su papel. De proveedoras exclusivas de la atención del parto, pasan a ocupar una posición híbrida, donde la legitimidad se renegocia con el saber científico emergente. Las economías del oficio se basan en relaciones sociales. El pago no siempre es dinero, a menudo se permite el trueque, alimentos, tareas domésticas o ayuda en la cosecha si la familia dispone de terreno. A veces se ofrecen modestos sueldos en moneda y otras se concede crédito hasta que la madre encuentre empleo. La partera entonces cumple una función de seguridad social informal, presta servicio, acepta riesgos y registra deudas que se saldan con lazos de vecindad. La estabilidad económica de la partera
depende del flujo constante de partos en su entorno y de su reputación. La eficacia en los alumbramientos y la discreción en asuntos privados refuerzan la clientela. La formación de la partera es en gran medida empírica y familiar. Se aprende observando a las mayores, asistiendo a partos desde la juventud y repitiendo las prácticas que la comunidad reconoce. Este aprendizaje informativo atraviesa generaciones y se transmite en la cotidianidad igualmente. Algunas parteras comienzan a asistir a charlas municipales o a aceptar lecciones de médicos interesados en difundir higiene. La mezcla de saber tradicional y técnica moderna se vuelve frecuente. Quien integra ambas lógicas amplía sus competencias y su legitimidad. En las redes femeninas, la partera tiene un papel de maestra. Enseña a las jóvenes a cuidar a los recién nacidos, a reconocer signos de alarma y a conservar remedios caseros. Esa pedagogía contribuye a la salud colectiva del barrio, tanto como cualquier intervención institucional incipiente. Las tensiones aparecen en la competencia por la autoridad sobre el cuerpo de las mujeres. La medicina moderna, con sus hospitales y su retórica científica, disputa el monopolio del saber. La partera responde con experiencia y con la confianza que genera su presencia en la casa. No se trata siempre de conflicto abierto. Muchas parteras reconocen límites y saben cuándo derivar. Y muchos médicos aceptan la mediación social que las parteras ofrecen para alcanzar a poblaciones que el hospital no puede atender plenamente. Así, la práctica se articula en ocasiones. La partera estabiliza la situación hasta que el traslado a un hospital sea posible, o remite los casos difíciles. Esa interdependencia condiciona la supervivencia del oficio en una ciudad que se moderniza. Vivir como partera en Ciudad de México en 1900 implica, por tanto, un día a día de adaptaciones y compromisos. Se asumen roles técnicos, sociales y económicos que sostienen la reproducción cotidiana de la ciudad. La modernización sanitaria del porfiriato no elimina la necesidad de la partera, la reconfigura, concentrando su trabajo entre las clases trabajadoras y las familias migrantes, exigiendo limpieza, aprendizaje y, en muchos casos, mayor esfuerzo por menos remuneración. Al terminar una jornada, la partera registra partos y deudas, recibe visitas de mujeres que llegarán en próximas semanas y observa cómo la ciudad cambia en silencio. Nuevas clínicas, nuevos letreros y con ellos la expectativa de un mundo donde el hospital se haga cotidiano. En la siguiente parte se explorará cómo se forman las parteras, qué conocimientos se transmiten de generación en generación y cómo esas redes femeninas sostienen la práctica en medio de la transformación urbana. Se trabaja con instrumentos sencillos, mantas y sábanas limpias, unas tijeras, pequeñas ligaduras para el cordón, un frasco para los restos que se deben depositar y recipientes donde calentar agua. La exigencia de la ciudad hace que la partera organice ese conjunto como un kit portátil. No son herramientas sofisticadas, pero sí las que definen la práctica cotidiana. Antes de salir a una casa, se revisa que haya suficientes telas para secar al recién nacido, que las tijeras estén afiladas y guardadas en una funda, que las ligaduras estén listas para usarse y que exista algún recipiente que permita hervir lo necesario. El oficio en la urbe obliga a la previsión. Los desplazamientos entre vecindades y casas particulares pueden ser largos y el acceso a establecimientos no siempre es inmediato. En la atención, la rutina es constante y se repite de una casa a otra. Se vigila la limpieza del lugar
donde se asistirá el nacimiento. Se colocan las sábanas que servirán de superficie y se solicita, en la medida de lo posible, espacio despejado. Tradicionalmente se confía en remedios heredados, infusiones para calmar contracciones, emplastos para aliviar dolores, baños de hierbas para la madre después del parto. Esos recursos populares conviven con la nueva difusión de consejos de salud pública. A principios de siglo, las autoridades sanitarias de la ciudad comienzan a promover la importancia de hervir los instrumentos y de lavarse las manos como medidas básicas de higiene, y esas indicaciones se incorporan en la práctica diaria. No se trata de un cambio instantáneo ni uniforme, pero la presión de la opinión oficial y de las campañas educativas hace que hervir tijeras y ataduras y procurar manos limpias pase a considerarse no solo prudente, sino exigible. La partera transita entre la tradición y las prescripciones modernas. De la tradición toma secretos de generaciones. ¿Qué hierbas alivian el nerviosismo de la madre? ¿Qué masajes ayudan a contener el desmayo? ¿Qué plegarias o cantos calman a la mujer y a la familia? De la salud pública toma una lista de procedimientos mínimos que ya no son asunto de opciones personales. El agua en ebullición para los instrumentos, el uso de telas limpias, la separación de aquellos objetos que tocan lo que es inevitablemente expuesto al fluido. Esos hábitos, la olla con agua hirviendo, la palangana para lavarse las manos, son visibles en muchas casas de la ciudad y funcionan como puente entre dos maneras de entender el alumbramiento. La partera sabe que, aunque la ciencia no explique cada remedio tradicional, impedir la contaminación mediante agua caliente y manos limpias reduce problemas que antes se atribuían a la mala suerte. La jornada se organiza también en torno a la confianza que existe con las familias. En barrios populares, la partera es tanto una figura técnica como un referente social. Conoce la genealogía de varias casas, las condiciones económicas y quién puede ofrecer algún apoyo. Esa red permite cierta previsibilidad. Cuando una mujer entra en trabajo, se avisa a la partera y se preparan los utensilios. Si la familia tiene poco, la partera puede dejar parte de sus propias telas para la atención y pedir que al día siguiente se devuelvan. En hogares con mayor precaución ante la modernidad, las recomendaciones sanitarias públicas suelen ser bienvenidas en otros. Se negocian con la prudencia que implica desconocer a funcionarios o centros médicos. La partera actúa como mediadora. Explica por qué es importante hervir las cosas. Muestra cómo colocar una tela limpia. Sugiere que la madre se lave las manos con jabón si es posible. Esas indicaciones se dan sin recurrir a tecnicismos, en términos prácticos, que la casa puede cumplir. El trabajo nocturno y las interrupciones frecuentes hacen que la organización sea esencial. La partera no dispone de una lista de procedimientos escrita en letra impresa, mantiene en la memoria la secuencia de acciones que hoy se consideran prudentes. Al llegar a una casa, se prepara un espacio limpio, se organiza el material, se enjuagan superficies y se dispone el agua para hervir. La convivencia con remedios tradicionales no impide que la partera adopte la práctica de esterilizar aquello que penetrará a la piel o entrará en contacto con el cordón. Esa esterilización, entendida en su forma más elemental como hervir, es una novedad que muchas parteras incorporan con rapidez. Funciona con lo disponible y no exige instrumentos caros. La insistencia de las autoridades sanitarias en este punto refuerza la idea de que la higiene es una responsabilidad compartida
entre la partera y la familia. En la ciudad, la partera también se enfrenta a las expectativas que genera la medicina moderna emergente. Los médicos de hospitales y las autoridades sanitarias promueven formas de atención institucionalizadas, pero en la práctica urbana, la mayor parte de los nacimientos siguen ocurriendo en domicilios. La partera mantiene, por tanto, un papel central. Es la presencia experta que llega a tiempo y que conoce el cuerpo de la comunidad. A veces, cuando un caso supera lo previsto, se recurre a la intervención de un médico otras. La partera soluciona lo que corresponde sin necesidad de traslado. Esa frontera entre la atención doméstica y la médica a veces es difusa y depende de la gravedad percibida, de la capacidad económica de la familia y de la relación previa entre la partera y los facultativos. No es raro que exista una cooperación tensa, pero funcional. La partera que adopta las prácticas higiénicas es vista por el gremio médico como un colaborador que reduce riesgos, y la familia se siente más segura al saber que se cumplen las recomendaciones de salud pública. El uso de remedios tradicionales se mantiene dentro de un marco de prudencia. Las infusiones y emplastos se administran como confortantes o paliativos, no se presentan como sustitutos de la atención, cuando los signos requieren otra intervención. La partera aplica aquello que la experiencia y la comunidad han validado, pero la nueva retórica sanitaria empuja a que ciertas prácticas sean evitadas si entrañan riesgo. Es una negociación constante. ¿Qué conservar de la tradición y qué adaptar por conveniencia de la salud? En este proceso, la denominación de los objetos también cambia. Las sábanas de uso pasan a llamarse sábanas limpias. La cuerda para sujetar el cordón se nombra con un término que enfatiza su función segura, y el acto de hervir deja de ser un gesto aislado para convertirse en una rutina aceptada. La partera urbana desempeña, además, una labor educativa mínima. Explica a las mujeres y a sus familias cómo debe cuidarse la madre tras el parto. Sugiere reposo, aconseja sobre la alimentación y la limpieza de la habitación. No se trata de un discurso técnico amplio, sino de instrucciones prácticas que emergen de la experiencia y que ahora incorporan recomendaciones sanitarias públicas. La insistencia en el lavado de manos, un gesto de simple ejecución, tiene un efecto simbólico importante. Recuerda que el cuidado no es solo afecto, sino una práctica con consecuencias. Por eso, cuando se deja el lugar, la partera suele asegurarse de que se entienden las medidas básicas: mantener las telas limpias, hervir lo que se deba esterilizar y procurar que las manos estén limpias antes de manipular al niño o a la madre. En la ciudad, la partera también participa de ceremonias sociales que rodean al nacimiento. Acompañar a una familia en un alumbramiento implica entrar en redes de reciprocidad. Favores, préstamos de mantas, intercambios de alimentos. Ese tejido social refuerza la autoridad de la partera. Su presencia no es solo técnica, es un lazo con la comunidad. Al mismo tiempo, las campañas de salud pública introducen nuevos modelos de reciprocidad. La idea de que la comunidad entera debe adoptar prácticas para reducir riesgos. La partera, ubicada entre esos dos órdenes, hace de puente y traduce las recomendaciones oficiales a un lenguaje comprensible para las casas. Las medidas sanitarias que se promueven a principios de siglo no eliminan los riesgos inherentes al parto, pero sí transforman la percepción sobre la responsabilidad en torno a la higiene. Hervir instrumentos y lavarse las manos
Se convierten en rituales prácticos que reducen la incertidumbre y aumentan la confianza de las familias. Para la partera, ese cambio implica reorganizar su equipaje, ajustar sus costumbres y, en no pocas ocasiones, educar discretamente a quienes la rodean. La ciudad ofrece recursos y dificultades, la partera aprende a sortear ambas cosas, manteniendo la autonomía de su oficio mientras integra sugerencias nuevas que pueden salvar vidas. Se entra en la práctica con la conciencia de que la experiencia enseña, pero que también la ciencia ofrece herramientas útiles. La partera, que antes se apoyaba casi exclusivamente en la transmisión oral y en la memoria corporal, ahora suma una disciplina de limpieza que la obliga a prever y a estandarizar ciertos gestos. De ese modo, el trabajo de la partera en la ciudad de 1900 es una mezcla de costumbre y adaptación. Un cuerpo de conocimientos tradicionales que acepta, en la práctica cotidiana, medidas sanitarias elementales, como hervir y lavarse las manos. Esa convivencia abre un espacio de cambio gradual, en el que la reputación y la habilidad siguen siendo centrales y donde la higiene ya no es una opción, sino una parte integral del arte de acompañar un nacimiento. A medida que la ciudad y sus instituciones avanzan en organizar la salud pública, la partera continúa ajustando su oficio, guardando lo esencial de la tradición, mientras incorpora las rutinas que hoy se consideran imprescindibles. En la ciudad, la práctica de la partera ya no ocurre solo en casas vecinas, ni en patios compartidos, se desarrolla en el cruce entre la tradición y las instituciones que crecen a su alrededor. Se practica junto a hospitales, que amplían sus salas, y junto a la Escuela Nacional de Medicina, que forma a generaciones de médicos con interés creciente en la obstetricia. Ese contexto institucional no solo ofrece alternativas para las familias, reconfigura el mercado de la atención al parto. Los servicios obstétricos a domicilio, ofrecidos por médicos varones que cobran honorarios, compiten directamente con la atención que históricamente brindaba la partera. La competencia no es solo económica, sino también simbólica. La presencia del médico en la casa representa, para ciertas familias, la promesa de ciencia y autoridad. Moderna para otras, un gasto prohibitivo o una intrusión que altera costumbres. La partera aprende a navegar esa nueva geografía laboral. Al principio, muchas siguen recibiendo a sus clientas habituales, familia y vecindario, encargándose de partos sencillos y de las labores domésticas del posparto. Reponer sábanas, cuidar la alimentación de la madre, preparar remedios tradicionales y orientar sobre el reposo. Se mantienen las rutinas heredadas de generaciones. La supervisión de los dolores de parto, el corte y cuidado del cordón, la atención al alumbramiento dentro de una lógica práctica que prioriza la comodidad del hogar y la continuidad social de la familia. Esos pasos no se describen como técnica abstracta, sino como tareas cotidianas que sostienen la confianza entre mujer y comunidad. Con la aparición de médicos que visitan casas, cierto sector de la clientela se desplaza. Las familias acomodadas o de clase media, que pueden pagar honorarios y valoran la novedad de la medicina institucional, comienzan a preferir la atención a domicilio por parte de un médico o a llevar a la mujer al hospital. Ese movimiento deja a la partera con un perfil de clientela diferente. Trabajadoras domésticas, familias de barrios populares, pueblos originarios recién llegados a la ciudad, y mujeres que por tradición o por desconfianza no desean la intervención médica. También quedan quienes, por distancia económica o por tiempos, recurren primero a la partera, y solo si el caso se complica,
buscan a un médico o al hospital. Esa mezcla hace que la partera no solo cambie dónde trabaja, sino qué casos acepta y cuáles deriva. La relación con hospitales y con la Escuela Nacional de Medicina es ambivalente. Por un lado, la expansión hospitalaria y educativa crea un espacio profesional donde la obstetricia se desarrolla como saber formal. Estudiantes, profesores y médicos buscan sistematizar prácticas, registrar complicaciones y estandarizar procedimientos. Por otro lado, los hospitales no alcanzan para cubrir la demanda urbana ni la diversidad cultural de la población. La partera sigue siendo necesaria allí donde la institución no llega. Hogares dispersos, barrios populares, comunidades que prefieren el trato conocido. En ocasiones, personal médico recurre a parteras para localizar a mujeres en trabajo de parto o para comprender costumbres locales en otras. Las parteras asisten a familiares que no pueden pagar traslado o estancia hospitalaria. La convivencia obligada entre lo institucional y lo popular exige adaptaciones mutuas, aunque las tensiones persisten. La economía del trabajo cambia. El ingreso de la partera deja de depender exclusivamente de regalos informales o intercambios de favores. Ahora se negocia con más claridad. Algunas parteras reducen sus tarifas para competir con médicos, que ofrecen comodidad y etiqueta. Otras fortalecen su autoridad, ofreciendo disponibilidad nocturna, visitas postnatales prolongadas o conocimiento de remedios y rituales que no aparecen en la cartilla médica. Donde antes bastaba el reconocimiento comunitario, ahora también pesa la capacidad de cobrar y de sostener una práctica regular en un entorno urbano costoso. Para muchas, la práctica se vuelve una mezcla de emprendimiento y servicio comunitario. La llamada medicalización del parto no elimina el papel social de la partera. Cuando un parto se complica y hay posibilidad de traslado, la tendencia institucional es remitir al hospital. Sin embargo, no siempre hay tiempo ni recursos para hacerlo. En esos casos, la partera actúa como la primera línea de respuesta. Estabiliza, pide ayuda, organiza la salida. Evitar detalles técnicos permite describir esta función como una de coordinación y acompañamiento más que como intervención exclusiva. A veces, la partera convoca a un médico que atiende en domicilio otras, informa al ayuntamiento o a una autoridad de salud si la situación lo amerita. Esa posición intermedia la coloca en un papel clave de enlace entre la medicina formal y la comunidad. La formación de las parteras sigue siendo, en gran medida, práctica y artesanal. Muchas aprenden por tradición familiar, observando a aquellas de la propia red social y recibiendo consejos en talleres domésticos. Sin embargo, la presión institucional introduce nuevas posibilidades. Se organizan cursos de higiene o jornadas informativas promovidas por autoridades sanitarias. Algunas parteras asisten para actualizar conocimientos o para conseguir un reconocimiento formal que facilite su trabajo. No se trata de una uniformización completa, sino de una coexistencia de saberes. La experiencia acumulada de la partera ofrece herramientas culturales y prácticas. La formación médica aporta conceptos científicos y una nueva legitimidad oficial. En ocasiones, esa mezcla resulta en colaboración. La partera aprende a reconocer signos que justifican la derivación al hospital y el médico aprende a respetar los ritos que alivian a la madre. Las herramientas que acompañan la labor cotidiana se adaptan a la ciudad. La partera aporta elementos sencillos, telas limpias para envolver al recién nacido, sábanas para la cama, tijeras o navaja para cortar el cordón si ello corresponde,
frascos con alcohol o con ujenes tradicionales para limpiar, recipientes para líquido caliente y hierbas que forman parte de los cuidados postnatales. El uso de esos enseres se guía por costumbres y por la disponibilidad. En barrios con recursos limitados se improvisa con lo que hay en hogares acomodados que aún optan por la partera. La calidad de los materiales puede elevarse. Aún sin entrar en instrucciones médicas, es posible decir que la gestión de la higiene y de las condiciones materiales en el hogar es una parte esencial del trabajo y una razón por la cual muchas familias confían en la partera. También cambian los rituales sociales que rodean al nacimiento. La partera no solo asiste técnicamente, facilita bautizos informales, ayuda a inscribir a la criatura en el registro civil si es necesario y se convierte en testigo de nombres y parentescos. Es frecuente que actúe como mediadora entre la tradición y la nueva normativa. En algunas familias, ella completa trámites o acompaña a la madre al registro cuando la accesibilidad lo permite. Ese papel civil complementa la labor de cuidado y refuerza la función comunitaria de la partera como guardiana de la continuidad familiar. La competencia por clientela y la coexistencia con médicos a domicilio obligan a la partera a negociar su autoridad y su práctica. En algunos barrios se organiza una división tácita. Médicos para las clientas que pagan, parteras para las que no, o para quienes prefieren preservar costumbres. En otros, se crean alianzas directas. Médicos contratan parteras para identificar partos en barrios alejados o para ganar confianza de las familias. Parteras recomiendan médicos cuando la situación lo requiere. Esa heterogeneidad es la regla más que la excepción. La ciudad presenta micromercados de atención donde la partera participa con flexibilidad. El cambio genera riesgos y oportunidades. La retirada de clientela acomodada reduce ingresos y empuja a la partera a ampliar su radio de trabajo o a aceptar jornadas más largas. La relación con la autoridad sanitaria puede significar reconocimiento y recursos, pero también regulación que no siempre respeta la experiencia popular. Sin embargo, la presencia continuada de la partera en barrios y hogares asegura que la atención del parto no dependa exclusivamente de la infraestructura hospitalaria. En una ciudad que crece, la partera mantiene lazos sociales que la hacen indispensable para muchas familias, a la vez que la transforman en una figura que debe adaptarse a nuevas demandas, nuevas herramientas y nuevas formas de legitimidad. Ese equilibrio entre pérdida de clientela paga y conservación de funciones sociales explica por qué la partera sigue siendo una protagonista cotidiana del nacimiento en la ciudad de 1900. El cambio en quién paga y en quién es contratado no elimina la práctica, la reconfigura. La partera retiene un papel central en los espacios donde la medicina oficial todavía no domina completamente la atención domiciliaria y en las redes sociales que valoran la continuidad cultural. Esa mutación en la práctica prepara el terreno para nuevas negociaciones. ¿Cómo se registran los nacimientos? ¿Qué se considera atención adecuada? ¿Y qué papel ocuparán las mujeres parteras en relación con una medicina que gana terreno profesional, pero que todavía depende, en muchas ocasiones, de la experiencia que ellas guardan? En las siguientes escenas, se verá cómo esas negociaciones concretas toman formas institucionales y personales, y cómo la partera responde a la modernidad sin desaparecer. Al entrar en contacto con las oficinas municipales, la vida cotidiana como partera cambia lentamente, pero con firmeza. Las autoridades de
Salubridad empiezan a promover el registro de las parteras en listados municipales. Un trámite que, en apariencia, promete orden y reconocimiento, y que en la práctica obliga a enfrentar nuevas exigencias. Las convocatorias a pláticas públicas y a breves conferencias en los locales de la alcaldía o en los dispensarios son ahora parte del calendario. Se recibían avisos que pedían que las parteras se presentaran para inscribirse, que acudieran a charlas sobre higiene y que aceptaran un rudimentario control documental. No siempre se acoge con entusiasmo. La inscripción significa exponerse a escrutinio y para algunas a la pérdida de autonomía. Para otras representa una posibilidad de legitimar su oficio ante vecinos y médicos. Frente a esas medidas, la reacción no es uniforme. Se observa una variedad de adaptaciones que corresponden tanto a necesidades prácticas como a estrategias para sostener la confianza comunitaria. Algunas parteras aceptan registrarse y asistir a las charlas, otras acuden de forma puntual, el tiempo justo para escuchar y luego volver a sus costumbres. Un número significativo opta por una vía intermedia, aprender lo que se considera útil de las recomendaciones municipales sin abandonar las prácticas transmitidas por generaciones. Esa actitud pragmática define la manera en que una partera urbana se mueve entre las exigencias oficiales y las expectativas de las familias. Las lecciones ofrecidas por la autoridad suelen enfatizar medidas de higiene y comportamiento ante complicaciones. En ellas se recomiendan pasos considerados básicos por los sanitarios: limpieza de las manos antes y después de la atención, cuidado de la ropa de cama, manipulación de instrumentos y la idea de reducir el contagio entre partos. No siempre se tratan estos asuntos con tecnicismos. Las exposiciones buscan ser comprensibles para quien lleva años atendiendo nacimientos en la casa. Muchas parteras, al escuchar, reconocen que ciertas prácticas pueden evitar problemas evidentes: instalar recipientes con agua limpia, conservar paños limpitos para secar y abrigar al recién nacido, o reservar un aparato para cortar el cordón sin mezclarlo con otros utensilios domésticos. Aprender esas indicaciones implica modificar rutinas interiores, disponer un sitio donde trabajar, mantener recambios de tela, prever más agua caliente en la cocina. Son ajustes sencillos que, al incorporarse, cambian la preparación previa al parto y la limpieza posterior. Aprender en este contexto no significa perder identidad. La partera suele seleccionar lo que le parece válido y compatible con su experiencia. Si la charla insiste en consultar al médico ante signos de peligro, la partera incorpora esa vía como una herramienta más. Reconoce cuándo el parto supera su práctica y cuándo es prudente buscar la intervención de quien posee instrumental y formación hospitalaria. Esa negociación de competencias se plasma en acuerdos tácitos o explícitos con médicos locales. En barrios cercanos a hospitales o consultorios, algunos médicos comienzan a establecer un trato con parteras de confianza. No se pretende erradicar la figura, sino prevenir desenlaces adversos. Los acuerdos varían. A veces, el médico solicita ser avisado en casos específicos. Otras, la partera acuerda derivar cuando detecta hemorragias prolongadas o partos que no progresan. En algunas zonas, el vínculo es institucionalizado por la autoridad municipal mediante listas de parteras reconocidas que deben avisar al dispensario de turno si surge una urgencia. Ese acercamiento con el cuerpo médico tiene efectos concretos en la relación con la comunidad. La partera que muestra un diploma expedido por el municipio o que declara colaborar con médicos se gana un argumento frente a familias que,
por miedo o por moda, empiezan a preferir hospitales. No es solo un símbolo, es una manera de evitar la sospecha de negligencia que la modernidad médica propicia. Mantener la confianza vecinal requiere, por tanto, incorporar al menos algunos procedimientos recomendados por las autoridades, formatos de registro de nacimientos, notas sobre la madre y el recién nacido, pequeñas fichas que la partera entrega luego al registro municipal. Estos papeles, que antes no se manejaban, pasan a formar parte del equipamiento cotidiano. Llevan consigo una formalización del oficio y, para muchas parteras, también una presión nueva. La documentación se convierte en prueba de práctica correcta o de incumplimiento. Paralelamente, la preservación de técnicas tradicionales sigue siendo base del trabajo. Las prácticas heredadas, colocar a la madre en determinada postura, masajear el vientre, dar consejos sobre la alimentación y el reposo, siguen en vigor porque ofrecen una continuidad cultural. La partera sabe que esos gestos no solo atienden al cuerpo, sino que sostienen la estabilidad emocional de la mujer y de su familia. Por eso, cuando adopta una recomendación municipal, lo hace buscando que no desplace el ritual que genera confianza. Se incorpora la higiene dentro del marco ritual. Se explican las razones de las nuevas medidas en términos que respeten la experiencia acumulada. La partera traduce las indicaciones médicas al lenguaje del patio y la cocina. La higiene recomendada se presenta como una forma de proteger a la madre y al recién nacido, no como una imposición que invalida el saber doméstico. La relación con las autoridades no está exenta de tensiones. Existen casos en que la inspección municipal es percibida como intrusiva, visitas sorpresivas, cuestionamientos sobre métodos, imposición de sanciones por ejercer sin credencial. En tales circunstancias, la partera recurre a la red de mutuamente dependientes que conforman vecinas, padrinos, comerciantes y curanderos locales. Ese respaldo comunitario actúa como defensa ante multas o denuncias. La reputación acumulada sirve para negociar explicaciones o incluso para anular procedimientos administrativos. La lealtad del barrio es un capital tanto o más valioso que una certificación municipal. En la práctica, el equilibrio se construye día a día. Presentarse en la alcaldía, asistir a una plática, volver a la casa con un cuaderno nuevo y conservar al mismo tiempo la manera en que se da el consuelo y la instrucción posparto. Los utensilios y las rutinas que porta la partera también se adaptan. Además del equipaje tradicional, paños, sábanas, algún aceite o ungüento para masajes, hilo para ligar el cordón y la experiencia de manos que señalan tiempos. Se incorporan elementos que la autoridad sugiere. Un cuenco destinado solo a uso obstétrico, una caja donde guardar los objetos, un registro con los datos de la madre. Esos cambios no son espectaculares, pero crean una sensación de modernidad que reconforta a algunos clientes y alarma a otros. En barrios donde la influencia médica es fuerte, lucir esos objetos puede ser decisivo para que una familia confíe en la partera en lugar de buscar una clínica. En barrios con fuerte tradición, la presencia de esos elementos puede ser explicada como parte de la prudencia, sin renunciar a la costumbre. Las pláticas municipales cumplen otra función. Generan espacios donde parteras y médicos se miran, a veces con recelo, otras con curiosidad. En esas reuniones se plantean casos, se exponen ejemplos de partos complicados y se discuten soluciones. Para muchas parteras, asistir resulta útil para conocer los límites de su intervención, para identificar síntomas que requieren derivación
y para forjar alianzas con personal de salud que puede responder en momentos críticos. Para los médicos, estas audiencias son una oportunidad para difundir nociones de higiene y pocas veces para entender la lógica de la práctica comunitaria. Más de un trato profesional nace de esas conversaciones, visitas concertadas, casos en que el médico aporta material o recomendaciones y la partera ofrece su presencia como primer filtro de atención. Conservar las técnicas tradicionales también implica mantener prácticas culturales que acompañan el nacimiento. La elección de madrinas, la organización de pagos y favores, la continuidad de remedios herbales para el posparto, el acompañamiento familiar. Esos elementos no son meras supersticiones, constituyen la red de cuidados que rodea a la madre durante semanas. La partera, conocedora de esos rituales, los integra a su oficio y los utiliza como parte de la terapia social del nacimiento. En esa labor se ve a la partera como guía y guardiana de prácticas que definen la identidad comunitaria. A veces ofrece versiones adaptadas, explicar que ciertas hierbas tienen efectos calmantes sin entrar en tecnicismos, o aconsejar reposo y cuidados alimentarios con una lógica de prudencia más que de doctrina científica. La adaptación a las iniciativas municipales no significa neutralizar el conflicto entre la medicina oficial y la práctica tradicional, más bien lo hace visible y lo maneja. Se desarrollan estrategias concretas: aceptar la inscripción para evitar sanciones, asistir a las charlas para mostrar apertura, conservar los rituales para mantener la autoridad moral dentro del barrio, colaborar con el médico cuando la situación lo exige. Cada decisión es una negociación entre la preservación del oficio, la seguridad práctica y la relación con las autoridades. Esa negociación moldea tanto la percepción pública de la partera como su propia concepción del rol, no solo asistente del alumbramiento, sino también interlocutora entre la comunidad y el sistema de salud emergente. En la calle, la partera sigue siendo la referencia. Cuando camina hacia una casa, lo hace con la mezcla de oficio y adaptaciones aprendidas: un cuaderno en el bolsillo, paños limpios, la calma que enseña experiencia y la disposición para llamar a un médico si la situación lo exige. El registro municipal, la asistencia a charlas y los acuerdos con médicos no han borrado la continuidad de siglos de prácticas, la han reconfigurado en términos de prudencia y supervivencia. Esa capacidad de ajustar, de traducir exigencias oficiales a lenguajes vecinos, sostiene la pervivencia del oficio en una ciudad que cambia. La ciudad, por su parte, observa. La administración municipal quiere reducir riesgos, declarar orden donde hay desorden aparente y establecer canales formales de control. La partera quiere seguir acompañando nacimientos sin perder su autoridad. Entre esos intereses se traza el contorno de la nueva práctica urbana, no una sustitución completa de lo tradicional por lo científico, sino una convivencia marcada por acuerdos, rechazos y acomodaciones. Se mantienen las técnicas que no chocan con las normas emergentes y se adoptan las medidas que permiten legitimar el trabajo ante la ley y ante la clientela. En ese balance preciso se juega la continuidad del oficio y la protección de la comunidad. Esa tensión entre tradición y normatividad seguirá definiendo los nacimientos en la ciudad. La partera continuará siendo puente y barrera, custodio de costumbres y aprendiz de procedimientos, con la mirada puesta en que cada parto llegue a buen término dentro de las posibilidades del tiempo. La siguiente parte explorará cómo esas negociaciones se traducen en resultados concretos para madres y recién nacidos,
y en qué medida la regulación municipal transforma definitivamente el oficio. Al asumir la jornada como partera en la Ciudad de México de 1900, la vida se organiza alrededor de una mezcla de rutinas antiguas y exigencias nuevas. La práctica cotidiana sigue siendo, en esencia, un oficio de comunidad. Se recorren vecindarios, se mantienen redes de parentesco y de vecindad. Se acude a llamadas de madrugada con la misma responsabilidad con que se atienden compromisos diurnos. Al mismo tiempo, la presencia creciente de médicos y de autoridades sanitarias cambia los contornos de esa labor. No elimina la necesidad de la partera, pero la obliga a adaptarse a normas más estrictas, a justificar técnicas y a, en ocasiones, remitir casos a instituciones clínicas. Esa doble condición, ser garante de saberes transmitidos y sujeto de reglamentaciones modernas, define la experiencia de vivir como partera en la ciudad. La formación continúa siendo, para la mayoría, práctica y familiar. Se aprende observando a parteras mayores, repitiendo gestos, recordando secuencias y aceptando responsabilidades gradualmente. Las herramientas son pocas y conocidas. Una caja con sábanas limpias, paños, tijeras, cordeles y recipientes, un delantal, un candil o lámpara para las noches hierbas y ungüentos, en los que se confía por tradición. Todo esto se mantiene junto a un repertorio de rituales sociales, la relación con la madre, el parentesco que la familia invoca, la coordinación con vecinos y con quienes pueden ayudar en el posparto. La partera actúa como mediadora entre la tradición y la ciudad. Sabe cuándo la práctica habitual basta y cuándo la situación exige presencia médica. La urbanización y las prácticas sanitarias emergentes reconfiguran obligaciones. Autoridades municipales y algunos médicos impulsan campañas de higiene que llegan a la puerta de la partera. Medidas sobre lavado de manos, el tratamiento de ropa y el manejo de desechos. Recomendaciones para ventilar habitaciones y evitar infecciones. Esas exigencias no son siempre bien recibidas ni fáciles de cumplir. Requieren recursos, tiempo y a veces la cooperación de familias con otras prioridades. Sin embargo, la partera que adopta procedimientos más higiénicos gana prestigio y clientes. Por eso, muchas incorporan cambios prácticos. Hervir paños cuando es posible. Mantener un lugar específico para los utensilios. Rechazar prácticas que antes se consideraban normales si se percibe el riesgo. La combinación de costumbre y ajuste técnico vuelve a la partera más reconocida, pero también la somete a inspecciones y a la comparación con la medicina profesional. La competencia con la medicina institucional no es solo económica, sino simbólica. Los médicos ofrecen hospitalización, instrumentos y la autoridad de la ciencia, las parteras, experiencia, presencia en la casa y confianza comunitaria. Esta competencia obliga a la partera a redefinir sus límites. Algunos partos complicados, que antes eran resueltos en el hogar con recursos improvisados, comienzan a ser derivados a hospitales o clínicas. A su vez, la partera se convierte en puente, detecta la gravedad, comunica con un médico, acompaña al traslado cuando corresponde. En ciertos barrios, las parteras mantienen acuerdos con doctores locales. Se las consulta, se les reconoce cierto peritaje y, en ocasiones, se les paga por la referencia. En otros contextos, la profesionalización médica margina su autoridad, presentando la atención obstétrica como dominio de la clínica y disminuyendo la frecuencia con la que las familias optan por permanecer en casa. Los papeles sociales de la partera no se limitan
al momento del parto. La figura se extiende al control del embarazo, al cuidado del puerperio y a la mediación de normas sociales en torno al nacimiento. Se aconseja sobre descanso, alimentación y visitas. Se custodia el cumplimiento de rituales que cifran la entrada del recién nacido en la comunidad. Se articula la presencia de madrinas y familiares que sostienen a la madre. En este sentido, la partera participa en la construcción de la maternidad como experiencia social. Su palabra pesa en la toma de decisiones cotidianas y su recomendación puede determinar si una familia acude o no a un hospital. Esa autoridad se construye en años de relación y en la reputación que cubre casos exitosos y apoyos discretos en dificultades. Económicamente, la actividad se organiza con saldos variados. Algunas parteras reciben una remuneración fija o una gratitud pública. Otras viven de pagos por cada intervención. Existen trueques, donaciones y servicios que se compensan con leche o con trabajo doméstico. La urbanidad trae oportunidades. Familias acomodadas que prefieren discreción pueden contratar parteras para atender partos en casa, mientras que la expansión de clínicas atrae a quienes buscan promesas de seguridad moderna. La partera experimenta así fluctuaciones en su clientela y muchas diversifican su oficio. Atienden partos, curan pequeñas dolencias, venden remedios tradicionales o sirven como nodos de información sobre servicios médicos. Esta polivalencia es una estrategia de supervivencia profesional en un entorno donde las ciencias médicas reivindican competencia exclusiva. El aspecto legal y administrativo también pesa. El registro civil y otras disposiciones municipales hacen del nacimiento un acto que debe documentarse. La partera a veces actúa como informante para las autoridades, redactando detalles que antes quedaban en la intimidad doméstica. En ocasiones, se exige cierto certificado o formación para ejercer en barrios regulados. Otras veces, las inspecciones municipales pretenden controlar condiciones sanitarias en hogares donde se atienden partos. Estas nuevas rutinas administrativas transforman la práctica. La partera debe conservar registros, presentar datos y someterse a solicitudes que implican un nuevo nivel de formalidad. Para muchas, esto significa perder parte de la autonomía tradicional y ganar reconocimiento oficial. Para otras, es una carga adicional que dificulta la labor. Las costumbres y la negociación cultural persisten. Aunque la medicina moderna impone criterios de cuidado, la partera sigue siendo portadora de saberes simbólicos, bendiciones, rezos, remedios herbales y modos de integrar al recién nacido en la memoria familiar. En los barrios populares, la confianza en el oficio se manifiesta en gestos concretos. Se deja la puerta abierta a la partera. Se mantiene una lealtad que atraviesa generaciones y se consigna su nombre como figura insustituible. En este tejido social, la partera no solo resuelve una emergencia fisiológica, sino que sostiene una continuidad cultural frente a los cambios rápidos de la ciudad. La adaptación técnica no es uniforme. Hay parteras que abrazan las enseñanzas de médicos y de cursos de higiene. Otras persisten en prácticas que la tradición respalda y que la ciudad no logra extinguir. Esa heterogeneidad crea conflictos y oportunidades. Donde se incorporan procedimientos modernos, la tasa de complicaciones puede percibirse como menor y la reputación de la partera se eleva. Donde se resiste, la marginalización profesional puede profundizarse. Los relatos de la época reflejan ambos escenarios y la ciudad se convierte en un laboratorio de intercambios entre el saber empírico y la ciencia naciente. La vida diaria, entonces, es de tensiones practicadas.
Se equilibra la urgencia de una llamada nocturna con el cumplimiento de prácticas higiénicas, la cercanía emocional con la neutralidad técnica requerida por nuevas normas, la defensa de un prestigio popular frente al prestigio institucional. Esa ambivalencia obliga a la partera a ser además estratega social, seleccionar clientes, negociar pago, decidir cuándo implicar a un médico y cómo conservar influencia en un entorno donde la palabra de la clínica se impone cada vez más. Frente a la profesionalización médica, la partera encuentra refugio en la confianza comunitaria, en la rapidez de respuesta en domicilios y en la economía de su práctica. Muchas familias continúan prefiriendo la atención en casa por razones económicas, culturales o prácticas. Por tanto, la partera mantiene un papel esencial para gran parte de la población urbana. A la vez, el descenso gradual de su monopolio sobre la atención del parto implica una redefinición. Ya no es siempre la autoridad única, sino una pieza dentro de un sistema más amplio que incluye hospitales, doctores y servicios de la ciudad. Responder a qué era vivir como partera en la Ciudad de México en 1900 requiere, por tanto, reconocer esa ambivalencia. Era desempeñar un oficio centenario con la responsabilidad de la comunidad, mientras se enfrenta a la modernidad sanitaria y a la competencia profesional. Era sostener redes sociales, realizar prácticas concretas heredadas y, al mismo tiempo, incorporar nuevas exigencias de higiene y documentación. Se seguía siendo indispensable para muchos partos en domicilio, pero la profesionalización médica estrechaba el campo de acción y transformaba la autoridad de la partera. Vivir como partera en 1900 era, en suma, pertenecer a una tradición viva que selecciona, adapta y persiste, negociando su lugar en una ciudad que cambia sin cesar.